Buen día, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Vos cómo estás? Bien, hoy me tomé la mañanita, hoy me tomé la mañana libre si podíamos hablar tranquilos, así que Bueno, muchas gracias les cuento un por la invitación. poquito. Lorena es periodista, publica periódicamente en Panamá Revista, un gran portal que ustedes pueden encontrar análisis, información, sobre todo crónicas, que a mí me parecen muy valiosas, y es entrevistadora en un canal de YouTube con su programa La Cita, que ya va por el episodio 31, si mal no recuerdo. Pero hoy queríamos hablar de algo en particular, porque la semana pasada, el miércoles, si mal no recuerdo, se cumplieron 80 años de el cumpleaños de Jorge Asís, uno de los escritores clave de la Argentina. El 3 de marzo fue, para más precisiones. Y vos sacaste, Lore, una nota que a mí me gustó muchísimo en Panamá, que es El arte de la elegancia, 80 años de Asís. Quería llevarte primero a hablar de esta nota y sobre el Asís escritor, ya que vos lo entrevistaste hace poquito en La Cita. Sí, bueno, a mí me pasa algo muy interesante. A mí el Asís, este cassette tiene como varias etapas y hubo una etapa, que es como la etapa cuando en su portal artesanal él hacía análisis políticos y entraba a Twitter y en una época él entraba, ahora no contesta más, y se peleaba con todo el mundo y todo el mundo le decía cosas y yo decía, hay toda una generación que no sabe que en realidad es un escritor extraordinario y que para mí es uno de los pintores de época más interesantes que hay. Al estar vivo también, viste que pasan esas cosas, cuando uno está vivo se reconoce menos la literatura y cuando por ahí alguien ya no está, que se vuelve y se retoma. Entonces desde hace muchos años a mí me gusta mucho rescatar el Asís escritor, que vendría a ser como nuestro Truman Capote, porque ¿se acuerdan que Truman Capote tiene grandes libros y en un momento él decide escribir sobre su grupo de pertenencia, que eran unas mujeres muy elegantes y adineradas de Nueva York, que él las apodaba los cisnes, y el día que Claro, de escribió ahí ese libro, sale Desayuno en Tiffany's, eh, el libro se llama Plegarias Atendidas, Plegarias Atendidas. que es un librazo, que es donde él cuenta los secretos de esa alta sociedad neoyorquina, que incluye a la misma hermana de Jackie Kennedy, ¿no? Digo, a la gran alta sociedad. El día que él cuenta esos secretos de manera literaria, es expulsado del Edén. Algo muy parecido que de lo que sucede con Asís. Asís es un tipo mimado por lo establecido en los años 70 y 80, y cuando escribe Diario de la Argentina es expulsado del Edén. Sí, sobre todo porque podemos empezar hablando de una novela clave del 74, que es Los Reventados, de donde toda esta cuestión de describir los entornos ya estaba presente, ¿no? Es un librazo. En el 2024, hace 2 años ya, se cumplieron 50 años de Los Reventados y le hicieron un homenaje por eso y tuve la suerte de, junto a otra gente, presentar, no, bueno, volver a hablar de ese libro. Y para mí ese libro es clave, porque cuando uno vuelve a leer, eh, estaba todo lo que pasó en los 70. Tiene una mirada cínica absoluta sobre esa época. Y estamos hablando que lo escribió en tiempo real, en 1973. Es una Exacto. mirada de que todo va a salir mal, que todo está mal. Y aparte es muy interesante porque no lo habla la voz, las voces que cuentan los 70 no son ni de militantes, ni de militares, sino de tipos comunes que se quieren salvar yendo a Ezeiza a vender unos póster. Exactamente. La Eso es descripción de la maravilloso. cotidianidad del hombre de a pie, porque está muy presente la calle, la biografía, digo, yo pienso en Don Abdel Salim, que es casi una referencia a su padre, digo, cómo en la literatura de Jorge Asís, lo cercano, su dominio, la vida del hombre a pie está francamente presente todo el tiempo, ¿no, Lore? Para mí es la clave de su literatura. Es de los pocos tipos que no vienen de la élite y que cuando hacen literatura del show, el show que cuentan es un show con un ADN argentino total.
el del tipo que la tiene que ayudar. Yo siempre digo, Los Reventados podría ser escrito hoy y le cambiás los trabajos a la gente de ese libro que cambiaban cheques, que hacían alguna que otra truchada, y pones traders, vendedoras de contenido de OnlyFans, y el libro es actualísimo. Exactamente, digo, también digo, en esa tradición, con lo que vos decís, los que no vienen de la elite, junto a Roberto Art, digo, los que cuentan el día a día, cómo se gana el mango, cómo se estafa el mango también, ¿no? Hay un libro muy cortito de él que tiene varios cuentos que se llama Fe de Ratas, que para mí es un librazo. Cuando yo lo pude entrevistar, de ese libro hablé. En parte es un libro muy chiquito, pasa al olvido. Y es un librazo, chicos. Hay un cuento sobre mozos tratando de ganarse la propina que tiene como algo de fantasía, no sé, tiene algo fantasioso, pero la fantasía es sobre una propina. Es una cosa extraordinaria pasar a la fantasía y que la fantasía tenga que ver con ganarse el mango. Es que es algo muy tematizado el busca en la Argentina, solo en la literatura, pero también en el cine, digo, casi que podríamos, digo, automáticamente estoy pensando en Nueve Reinas y cómo así también dio cuenta de esto. Pero te quiero llevar un poquito para adelante porque nosotros tenemos una Asís que es una gran promesa literaria de la literatura y de la literatura comprometida de la izquierda, que cuando viene el golpe él, en un gran libro, que es Diario de la Argentina, que va a terminar siendo publicado en 1984, él es invitado, y él dice un poco salvado, cuando es invitado a colaborar con columnas en el diario Clarín. De hecho, quien lo convoca le dice, mirá, estamos en una etapa de censura, queremos que tus columnas le den un poco de respiro y cuente qué pasa en la sociedad. Entonces, así se va a trabajar al diario Clarín durante varios años, y a partir de ese libro construye una de las novelas que a él lo termina haciendo censurando, pero que es clave también para entender una época de la Argentina, ¿no? Es muy interesante esa parte. O sea que esto lo cuentan en Diario de la Argentina porque el tema es el siguiente. Vos pensás que los años esos, Clarín está manejado por los desarrollistas. Para una nueva generación, el MIT, que era un partido político de desarrollo, Frigerio, Frondizi. Te Entonces, hago un apunte. El abuelo del dirigente político actual de gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, era uno de los dirigentes más importantes del desarrollismo del 60 y eran quienes tenían la línea editorial del diario Clarín en ese momento, ¿no? exactamente. Entonces, en lo económico deseaban pegarle a la dictadura. Por ende, sus columnas le permitían, el tipo libre, muchas de las cosas que contaba era de la vida cotidiana. Entonces, tranquilamente se podía hablar de paro de subte, de que no te alcanzaba, porque la economía sí estaba cuestionada dentro del diario. Entonces, en esas fotos que él va contando, en esas pequeñas misceláneas porteñas, ahí hay un golpe o sea, se le pegaba a la economía de la dictadura. Y él acepta ese trabajo, básicamente porque va a tener una hija. De hecho, su hija nace en 1976, va a tener un hijo en ese momento. Entonces necesitaba ya un trabajo estable. Y se termina sorprendiendo que termina siendo la estrella del diario. No estaba... a ver, no En sus era que eso planes. iba a suceder. Las cosas suceden como van sucediendo. Y de hecho, en un momento ya lo hace tan de... Son bellísimas las columnas porque se meten en todas partes, porque el turco siempre busca perlitas. Y de hecho, en un momento lo hace tan de taquito que se aburre y lo que sí empieza a escribir es el gran bestseller de la época, Flores robadas en los jardines de Quilmes. Que es también la historia de dos personas que tratan de huir de su medio, digamos, de Villa Domínico, de cómo salir de la pobreza o de un ámbito más, como diría, chico, de un pago chico hacia la gran ciudad, ¿no, Lore? Es el salto del pago chico a la ciudad a través de la militancia. Y es una mirada ácida sobre esos años. El tema del que se fue, el que se quedó, la militar. Él hace una mirada, él es muy cínico. Me parece que algo de lo que no se le perdona así también es que es cínico. Y a veces cuando uno está cerca de las cosas y se desilusiona, una de dos, o te enojas
o te convertís en un fotógrafo cínico de determinadas situaciones. Exactamente. A mí me parece que con esta cuestión de retratar el espacio y el cinismo, digo, lo que tiene Diario de la Argentina, que es muy propio de la literatura de Jorge Asís, es la descripción de los personajes, digo, porque si usted lee Diario de la Argentina, que es una novela de intriga y de lucha política fundamentalmente entre dos sectores, entre este sector viejo de la vieja guardia del desarrollismo y lo que luego va a ser la era Manieto, los contadores, y quién se alía con quién, así describe personajes que están anonimizados, tienen otro nombre, pero que claramente se ve, y si uno rasga un poquito, quiénes son cada uno de los personajes, ¿no, Lore? Es increíble, es increíble. Después, cuando yo lo leí de muy chica, te rompes la cabeza viendo quién es quién. Ya ahora hay por internet algunos que te van describiendo quién es el verdadero, quién es quién. Por eso fue tal el escándalo, porque es lo que cuenta también, son los detalles de esa redacción. Y lo que más ofendió fue la vida privada de la lucha de poderes molestó menos que el día a día de esa redacción, del quién es quién, de las relaciones, de qué, no sé, de cómo se hacen críticas de cine. Digo, esa es la parte interesante y por la cual lo expulsan del CDM, se enojan todos con él. Exactamente, y ahí viene una etapa que él dice, bueno, es un libro maldito que me convirtió en un escritor maldito, porque digamos, el diario Clarín es uno de los principales referencias culturales, mediático-culturales de las clases medias, ¿no? De la Argentina. ¿Qué pasa con Jorge Exactamente. Asís durante los 80 hasta su vuelta ya en otro perfil, más de polemista, ¿no? Bueno, ahí tiene grandes conflictos, se queda sin laburo y empieza a trabajar y a colaborar en la revista Libre. La revista Libre es una revista del Destape que vendría a ser como nuestra Playboy de los años del Destape. Era de perfil. La revista tenía chicas en la tapa con unas fotos bizarrísimas, con poca ropa, y tenía grandes reportajes. Esos reportajes o algunas notas profundas las hace Asís, pero ya con un perfil bajísimo. Y lo que le sucede es que empieza el destierro de él, porque vuelven los escritores del exilio que dicen, bueno, todos los que se quedaron son cómplices, más o menos, eh, cambian, los famosos pasa, la literatura del show del hombre común pasa a ser exitosa en manos de Osvaldo Soriano. Te estoy poniendo un ejemplo, digo, cambian los bestsellers. Y él se queda sin laburo. Y también empieza una etapa donde no se lo reconoce, muerde el polvo, como quien diría, y se empieza a comer sus ahorros. Y es ahí donde él nunca deja de escribir. Y escribe para mí su mejor libro, que se llama Cuaderno del Acostado, que es un Que, libro extraordinario, que es el día a día de un tipo que está besando la lona. que es muy autobiográfico, aparte de la época, de su época personal, ¿no? Es como, es el libro que nunca ha vuelto a leer, me ha contado, porque es un libro que le duele muchísimo. Pero a su vez es un libro que para mí, en lo personal, me gusta mucho, porque es un buen libro para quien está caído, pensar que va a haber un mañana. Yo te voy a contar algo re interesante del libro. El libro lo termina de escribir y se publica. El libro termina de escribir cuando se entera que van a ser su cuarto hijo, que para él es toda una esperanza. O sea, pensa, entra en Clarín cuando nace su primera hija, termina de escribir este libro cuando van a ser su cuarto, cuando se entera que está embarazada su mujer de su cuarto hijo. Y él dice que va a volver y que se va a vengar, entre comillas, de todo, pero no vengar en lo personal, sino que él va a volver a ser famoso. Increíblemente, un año después de escribir ese libro y publicarse, él va al cumpleaños de, no me acuerdo, el rey de Marruecos, que se hacía una embajada, y se encuentra con Carlos Menem, a quien ya había conocido en 1973 porque él participa de una película de Nicolás Sarkis, que es un director de cine, que lo lleva a laburar como de, no te digo de extra, pero como de actor de reparto, a una película a La Rioja. Ahí lo conoce al Menem, gobernador del 73, no lo vuelve a ver más, y acá en 1988 se lo vuelve a cruzar. Y ahí es cuando empiezan buenas migas, y porque le cae simpático lo empieza a defender previo a la interna del Porque 88. en ese momento eran dos outsiders. Digo, Carlos Saúl Menem era el gobernador de La Rioja, pero no era el favorito. Nadie sabía que ese
personaje tan folclórico del interior y del peronismo del interior iba a terminar siendo que iban a ser en 1988, dos paisanos se encuentran, Jorge Asís y Carlos Saúl Menem, y construyen una relación. Construyen una relación, él lo empieza a defender en los medios, se sube, uno siempre piensa que el menemismo fue la gran ambulancia política afectiva del peronismo. Todos los caídos de la renovación fueron a parar al menemismo. Yo voy a dar otro dato. Para 1980, si bien Carlos Menem era imposible que ganara en términos de su construcción política y todo, era muy popular dentro de lo que era la tele, porque como personaje, otro paisano, Mario Zapac, que era un cómico exitosísimo de la época, lo imitaba en su programa Las Mil y Unas de Zapac, porque era un personaje para imitar. Entonces, por un lado, si bien era imposible que ganara por todo lo que era su aspecto y todo, había algo de la popularidad en los sectores, en las mayorías, que siempre se olvida de contar sobre Menem, porque parecía que Menem llegó en un plato volador, y Menem era conocido por los sectores populares a través de la tele. Bueno, y Era imposible que ganara porque no tenía estructura, ¿no? ahí me parece que hay algo interesante que convergen entre Asís y Menem cada uno, digo, porque rápidamente la intelectualidad o el sentido, digamos, las texturas de las clases medias son antimenemistas rápidamente, digo, lo excluyen, y ahí aparece otra vez un Asís desde afuera, tiroteando y jugando para un sector que no era el que era naturalmente el de él, ¿se entiende lo que te quiero decir? Digo, así jugando desde afuera para ese muchacho medio grasa que era Carlos Saúl Menem, que ya era presidente, ya había ganado la interna y estaba en la primera magistratura. Exactamente. La cuestión es que en esa interna él logra posicionarse y Menem se lo agradece, en el mejor de los sentidos. Empieza su derrotero político, o sea, comienza eh, secretario de Cultura, embajador, digo, empieza su época de funcionario y a su vez vuelve el brillo porque es de los intelectuales que defienden el menemismo. Y recordemos que hay dos programas muy importantes de la época. Tiempo Nuevo, que era un programa que si bien antes había sido cafierista, antes había sido... Bueno, Tiempo Nuevo se adaptaba. Cuando Menem decide hacer políticas neoliberales clásicas, Tiempo Nuevo, con Bernardo Neustadt, se alinea completamente con el menemismo. Y en una vuelta extrañísima de la vida, su ex compañero, que es Mariano Grondona, se convierte en progresista, un tipo que tiene que hacer una autocrítica porque había escrito discursos para los militares en los 60, que luego se convierte en antimenemista y en la representación del progresismo en el país. En ese espacio es donde Asís, en el programa de Grondona, hace sus mejores galas, porque lo invitan de vez en cuando, lo invitan varias veces, y en especial hay dos debates que siguen pululando por YouTube, que son extraordinarios. Uno contra Gerardo Romano, porque Gerardo Romano en ese momento era un actor, como el actor transgresor, porque hacía obras que estaban que la tele querían levantarlo de la tele porque había obras con sexo y no sé qué, y era muy antimenemista. Y otra con Jorge Lanata, que era la joven estrella de Página 12. Digo, esos dos debates son extraordinarios y te muestran los 90 a pleno. Exactamente, digo, esta del desangelado, digo, que a vos no te haces el picante, les dice casi a los dos, y le dice, y la verdad que no les da para discutir en la mesa de los picantes, ¿no? Así es extraordinario, hay dos cosas. Una se burla primero de Romano diciéndole que como que es un reventado de cotillón, que en la mesa de los transgresores no lo dejarían ni cebar mate. Y hace una frase muy larga en realidad. Es larguísima, que es muy interesante. Pero básicamente le dice que es un transgresor módico, que a mí me parece increíble. Con la gente de Panamá, nosotros hicimos un libro, yo colaboré con un libro que se llama ¿Qué hacemos con ¿Qué Menem? hacemos con Menem? ¿Qué Exactamente. hacemos con Menem? Que en realidad era una manera previa a este revival menemista a decir qué hace el peronismo con un Menem que no sabemos dónde ubicarlo.
fue como un ensayo con Menem vivo, se publicó creo que post-mortem, pero nosotros lo hicimos sin siquiera, no era ensalzar a Menem, sino entender la época. Y me acuerdo que a mí me tocó justamente los medios, el progresismo de la época, y mi capítulo justamente se llama Transgresores Módicos. Exactamente. Te llevo a un poquito para adelante porque estamos medio jugados con el tiempo, pero digo, Ay, perdón. no, no, para nada, al contrario, es un gusto, Lore. Te llevo a una cuestión que tiene que ver con la vuelta de O, porque así tenemos un Asís en los 90, polemista, funcionario, defensor del menemismo. El menemismo cae en una crisis muy fuerte, con la caída de la convertibilidad y la derrota en el año 2003 frente a Néstor Carlos Kirchner, donde así nuevamente se queda tiroteando desde afuera. Nunca establece una relación política con el kirchnerismo. Bueno, y ahí aparece fuertemente el polemista desde afuera en su bitácora del blog, ¿no? En su portada artesanal. Bueno, ahí se mete otra vez en algo que es un adelanto a su tiempo. Bueno, no me va a llamar ningún medio, yo me voy a armar mi propio medio. Empieza a contar casos de corrupción, supuesta corrupción, y se convierte en un blog de culto, en un portal artesanal de culto. Y se adapta perfectamente. Y también se adapta a los primeros años de Twitter. Y acá está lo interesante. Los primeros años de Twitter, él ahora ya no, porque el nivel de Twitter es mucho más violento, pero empieza a intercambiar con los propios lectores, con las propias otros tuiteros. Da la casualidad que en esa época es la época donde se hablaba mucho, y le hablaba a cualquiera. De hecho, yo me empiezo a hablar en esa época con él vía Twitter, y vía Ujú. varios nos pasó, y ahí es donde lo pude conocer en la presentación de un libro. Es como que se adaptó rápidamente a las nuevas generaciones, y una nueva generación lo toma para empezar a decir, che, pero la literatura así es mucho mejor que el polemista de la tele, el polemista que se enoja contra del antikirchnerista o del antiprogresismo. Es mucho más interesante. Y gracias a las redes creo que hay una revalorización de su propia literatura. ¿Qué sentís que hay hoy en la recepción, en esta frase que vos escribís, la relectura de los hijos de quienes lo cancelaron, que es una frase que así se usa, digo, de esto que vos decís, jóvenes que vuelven a releer a un autor central de nuestra literatura que es Jorge Asís? Y ya te diría que hay una tercera generación, ya los nietos. Muy interesante, porque los libros que fueron ninguneados por una generación, otra generación la toma y dice, che, che, paremos, vos podés separar la obra del autor. Pará, esto está muy bien. Esto, Flores Robadas está escrito en tiempo real. Los Reventados también. Me parece que ahí hay algo, hay peso. Y de hecho en los 90 él sigue escribiendo. Él cree, todo el mundo cree que no se mete nunca más con nada. Hay un libro que se llama La línea Hamlet, que habla sobre el menemismo, su paso en el menemismo, y cuesta absolutamente todo, elogio de la tradición. Sí. Eh, Digo, siguió escribiendo y se siguió metiendo con los lugares donde él hace mucha literatura del yo, pero desde los lugares más interesantes que uno puede imaginar. No el yo, ay, estoy sentado acá y me duele la cabeza. Y también hay detalles que los más jóvenes pudimos notar. Flores Robadas en los jardines de Quilmes se lo dedica a su amigo Haroldo Conti, in memoriam, con signo de pregunta, en plena dictadura. Haroldo Conti, otro de los escritores claves de la literatura argentina, que fue detenido, desaparecido por una fuerza de tareas de, si mal no recuerdo, en la Escuela Mecánica de la Armada. Uno de sus amigos y correlatos de la misma época política y literaria. Exactamente, te cuento otro detalle, los 50 años de los Reventados, el homenaje se lo hicieron en la EXMA, porque la familia eh, siempre le valoró el In Memoriam de 1980, que en realidad ese libro está escrito en 1978, que para mucha gente ni siquiera entendía por qué era In Memoriam con signo de pregunta. Esa presentación, ese homenaje a los 50 años de los Reventados, fue en la ex EXMA. Lore, te hago la última porque la producción ya me pide que vaya a vender, que tenemos el corte y las noticias. Rescata,
si algo sabe el turco es rescatar la marca de agua de este país. Salvarse como se pueda es el verdadero ADN argentino. ¿Es el gran cronista de esto, de la salvación que Sí, tenemos todos? sí. O sea que las veces, por su cumpleaños, hablé con él 2 minutitos y yo le cuento, tengo 7 trabajos y algunos trabajos son como, pero aparte no solo de la salvación, sino de la gente que busca laburo y que labura de cualquier cosa. Y siempre nos reímos porque no es que yo solo trabajo de periodista. Si no hay el laburo de periodista, me puedes encontrar en un evento, en una recepción. Y esa parte es como la parte que por eso me gusta su literatura y me parece que es una literatura que puede llegar a gente que no lee. Porque cuando uno lee sobre gente que se busca el mango en este país, es donde uno siente empatía. Y para mí es el cronista de dos cosas, del que se busca el mango y del que se quiere salvar al mejor estilo, 9 reinas, plata dulce, lo que sea. Lore, me gustaría invitarte tal vez en 15, 20 días a charlar de tus crónicas en Panamá, porque ayer repasando para esta nota, me volví a leer la nota de Vivir a Precio de Mercado sobre Lara y las chicas asesinadas en San Martín. Ahora estamos sin tiempo, pero te agradezco un montón y muchísimas gracias por dejar tu espacio junto a la FM La Patriada. De 10 a 2 de la tarde las pueden encontrar. Muchísimas gracias, Lore, y nos vemos pronto, ¿sí? Fue un placer y gracias a la producción que me bancó, que tuve problemitas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.